Hola, mi gente futbolera. Les habla Rogeliño, su presentador de confianza aquí en Fútbol Ecuajei Deportivo, el canal donde vivimos la pasión del fútbol ecuatoriano con el corazón en USA. Hoy les traigo el emocionante resumen del partido disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, donde nuestra querida Tri se impuso por 2-1 ante la selección de Venezuela, dando un paso gigante hacia el Mundial 2026. Desde el inicio, Ecuador mostró su dominio en el campo. Ener Valencia, nuestro capitán y goleador histórico, brilló con luz propia al anotar 2 goles cruciales. El primero llegó al minuto 39, tras una jugada colectiva que culminó con una definición precisa de Valencia. Apenas iniciada la segunda mitad, al minuto 46, Ener volvió a aparecer, ampliando la ventaja para la Tri. ¡Qué manera de liderar, capitán! Cádiz descontó para la Vinotinto, poniendo tensión en los últimos instantes del encuentro. Sin embargo, la defensa ecuatoriana supo mantener la calma y asegurar la victoria. Con este resultado, Ecuador suma 22 puntos, ubicándose en la segunda posición de las eliminatorias, solo por detrás de Argentina. Este triunfo nos acerca aún más a la clasificación directa al Mundial 2026. Y según análisis estadísticos, tenemos un 99.8% de probabilidades de estar en la cita mundialista. Es importante destacar el trabajo del técnico Sebastián Beccacece, quien ha sabido imprimir determinación y coraje en nuestros muchachos. Además, jugadores como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y por supuesto Ener Valencia han demostrado estar en un nivel excepcional, siendo piezas clave en este camino hacia el Mundial. Pero esto no termina aquí. Los invito a escuchar los análisis y comentarios de diversos periodistas y expertos internacionales sobre este encuentro y el gran momento que vive nuestra selección. Sus perspectivas aportan una visión más amplia de lo que está logrando la Tri en estas eliminatorias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir este video con sus amigos y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Aquí en Fútbol Ecuajei Deportivo seguimos de cerca cada paso de nuestra selección rumbo al Mundial 2026. Vamos, Ecuador. La ilusión está más viva que nunca. Baile de la selección ecuatoriana. Me senté a ver un partido de eliminatorias y terminé viendo al Barcelona de Pep Guardiola. Este equipo de Ecuador está caminando rumbo a las eliminatorias y al próximo Mundial. Ecuador es una de las mejores selecciones o las más constantes de Sudamérica. Lo tengo que agregar a Ecuador, lo tengo que agregar a Paraguay, lo puedo agregar a Argentina. Colombia se ha caído con vaivenes. Y te voy a dar un dato. Si a Ecuador no le hubieran quitado los 3 puntos de sanción, hoy tendría los mismos puntos que la selección argentina. La Tri a nada de asegurar su boleto al próximo Mundial. Alucinante hoy lo de Ener Valencia. Enamorado realmente, las imágenes son increíbles, enamorado de este equipo sólido, sin fisuras. Quiero iniciar con Ener Valencia. Después voy a hablar de Beccacece, voy a hablar de los puntos altos que tuvo hoy Ecuador. Pero quiero empezar a hablar de Ener Valencia. A Ener Valencia lo cuestionaban, un Ener Valencia descomunal. Ahora voy a hablar de él, pero ríndanle pleitesía. El partido que hizo Pedro Vite parece que ve todo desde arriba. Estos son los jugadores que representan al pueblo ecuatoriano. Y si a vos te están ilusionando, quiero que dejes tu pulgar arriba. Si ellos son los responsables de que vos ya veas el Mundial cada vez más de cerca, quiero que comentes aquí abajo. Otro de los grandes protagonistas está siendo Beccacece. La era Beccacece para Ecuador generaba dudas, generaba incertidumbres. Y desde que se hizo cargo le ha dado una identidad al equipo. Hoy el hincha de Ecuador paga una entrada para ir a verlos a ellos, sabiendo que no los va a defraudar. Ha cambiado el chip de todo un plantel. Cuando el chip de Ecuador era luchar por un boleto al Mundial, Beccacece llegó para hacerlos pelear arriba. Hoy Ecuador está segundo en las eliminatorias. Baile de la selección ecuatoriana. Me senté a ver un partido de eliminatorias y terminé viendo al Barcelona de Pep Guardiola. Este equipo de Ecuador está caminando rumbo a las eliminatorias y al próximo Mundial. Ecuador es una de las mejores selecciones o las más constantes de Sudamérica. Lo tengo que agregar a Ecuador, lo tengo que agregar a Paraguay, lo puedo agregar a Argentina. Colombia se ha caído con vaivenes. Y te voy a dar un dato. Si a Ecuador no le hubieran quitado los 3 puntos de sanción,
hoy tendría los mismos puntos que la selección argentina. La Tri a nada de asegurar su boleto al próximo Mundial. Alucinante hoy lo de Ener Valencia. Enamorado realmente, las imágenes son increíbles, enamorado de este equipo sólido, sin fisuras. Quiero iniciar con Ener Valencia, después voy a hablar de Becasese, voy a hablar de los puntos altos que tuvo hoy Ecuador, pero quiero empezar a hablar de Ener Valencia. A Ener Valencia lo cuestionaban, un Ener Valencia descomunal. Ahora voy a hablar de él, pero ríndanle pleitesía. El partido que hizo Pedro Vite parece que ve todo desde arriba. Estos son los jugadores que representan al pueblo ecuatoriano. Y si a vos te están ilusionando, quiero que dejes tu pulgar arriba. Si ellos son los responsables de que vos ya veas el Mundial cada vez más de cerca, quiero que comentes aquí abajo. Otro de los grandes protagonistas está siendo Becasese. La era Becasese para Ecuador generaba dudas, generaba incertidumbres. Y desde que se hizo cargo le ha dado una identidad al equipo. Hoy el hincha de Ecuador paga una entrada para ir a verlos a ellos, sabiendo que no los va a defraudar. Ha cambiado el chip de todo un plantel. Cuando el chip de Ecuador era luchar por un boleto al Mundial, Becasese llegó para hacerlos pelear arriba. Hoy Ecuador está segundo en las eliminatorias. Lo de Ecuador es realmente magnífico y confirma lo que pienso, que es la gran potencia del momento sacando a Argentina, a Brasil y a Uruguay. Y quiero decir que pongo en ese grupo a Brasil y Uruguay por la historia y por la categoría individual de sus futbolistas, por Vinicius, por Rafinha, por Valverde, por Bentancur, por ejemplo, no para citar algunos. Porque de lo contrario creo yo que futbolísticamente hablando, hoy se juegan un partido en cancha neutral Ecuador y Uruguay, no sé quién gana. Hoy se juegan un partido en cancha neutral Ecuador y Brasil, no sé quién gana. No sé quién gana. Estoy hablando del único equipo que vapuleó a Argentina, que lo maniató, que lo desdibujó, lo dejó contra las cuerdas perdido. Ecuador. Un Ecuador que hoy está segundo en la eliminatoria de Sudamérica. Y fíjense este detalle, ¿no? Voy a ponerme los anteojos. Hombre grande necesita ayuda. Fíjese este detalle que no es menor. No es nada menor. La tabla de posiciones marca que Ecuador está segundo con 22 puntos. Producto de 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas. El equipo que menos perdió en la eliminatoria es Ecuador. Incluso perdió menos que Argentina. El equipo al que menos goles le marcaron es Ecuador. Habla de una solidez con Torres, con Pacho, ahora volvió Estupiñán. No es casual, le está faltando el gol, es uno de los equipos que menos goles hizo, pero recordemos que esto está también de la mano, va de la mano, con una merma en el rendimiento del mejor goleador de la historia, del emblema, el capitán indiscutible, Ener Valencia. Algunos de ustedes lo discutían, siempre lo banqué y lo voy a seguir haciendo. No entiendo cómo alguien puede discutir las cualidades de Valencia, así como nadie podría discutir las de Paolo Guerrero, más allá del inexorable paso del tiempo. Inexorable paso del tiempo. A todos nos pasa el tiempo. Yo algún día no tenía canas y este pelo era naranja. Ecuador tiene 22 puntos, es el único escolta que tiene la selección argentina, pero no podemos omitir este detalle. A Ecuador, la FIFA le quitó 3 puntos. Ecuador hoy tendría 25. De nuevo, Ecuador tendría 25, porque Ecuador ganó 7 por 3, 21, empató 4, 21, más 4, 25, y sin embargo la tabla de posiciones dice 22. Recuerden que la FIFA lo castigó por la mala inclusión de Castillo, de Byron. De lo contrario tendría 25, sería el único escolta de Argentina a solo un partido de la selección de Scaloni, y le estaría sacando 4 puntos a Brasil, 5 a Uruguay y a Paraguay. Por eso digo que la campaña de Ecuador es sencillamente notable. Notable, impresionante, indiscutible. Hoy es un gran animador que tiene la eliminatoria, la Conmebol y creo yo el fútbol mundial. Por eso hace rato les digo que Ecuador, no me hace falta este resultado frente a Venezuela. A propósito, qué mal Venezuela, ¿qué te pasó, Batista? ¿Qué te pasó, Batista? Victoria de Ecuador sobre Venezuela. Uno dice, 2-1 piensa que es un partido cerrado, que es un partido parejo. Sin embargo,
nada más lejos de la realidad. Fue muy superior de punta a punta prácticamente el conjunto ecuatoriano, que salió a ganar, que salió a imponer condiciones, a diferencia de una Venezuela que salió a no perder, que salió muy timorata en este duelo en Quito. Otra vez el factor altitud le juega en contra a la selección de Venezuela, aunque ojo, no debería ser excusa. Ecuador de su once inicial tiene apenas un futbolista del torneo local y no particularmente de un club de la capital, ni del Nacional, ni de la Liga, ni de Independiente del Valle, un jugador del Barcelona de Guayaquil, Costa. La verdad, no es particularmente, insisto, una excusa el tema de la altitud. Después, en el factor futbolístico, Ecuador sale a imponer condiciones. Por tramos, sobre todo en la primera parte, la posesión para Ecuador rondaba entre el 85 y el 90%. Claramente fue un conjunto que salió a manejar la pelota, a imponer condiciones y a avasallar a su rival. Y lo conseguía, si bien tardó el 1-0 por falta de pegada y también en algunas acciones por mérito de Romo, Ecuador siempre dio la sensación de que estuvo muy cerca de abrir la cuenta y lo consigue mediante Ener Valencia, cerrando la primera parte y abriendo la segunda. Otra vez Venezuela, como en el alto, sufriendo goles, cerrando un tiempo y abriendo el otro. Y todo parecía presagiar que iba a ser una tarde muy similar, que iba a ser una catástrofe futbolística para la Vinotinto. Más aún cuando Romo comete un penal increíble. Romo, que no parecía que ataje en el Club Universidad Católica de Quito. Debería estar más habituado a la altura, pero le costó horrores el timing y además una defensa que no se comportó bien, con bajas, con inconvenientes, pero la verdad, con nulo trabajo. Otra vez Batista en la mira de la crítica por la alineación, la estrategia y, como no, los cambios, como siempre. Pero Ecuador fue un conjunto, la verdad, muy meritorio. BKC se ha logrado imprimirle su sello al conjunto ecuatoriano. No solamente es el fútbol vertical y directo de otros tiempos, ahora también es un conjunto que puede elaborar una mitad de la cancha con técnica, una mitad con Franco, una mitad con Vite, una mitad con Caicedo, jugadores de muy buen pie que además de ser verticales y directos, insisto, pueden ser asociativos. Un muy buen partido del elenco ecuatoriano, que no quiso golear, básicamente no quiso golear a su similar de Venezuela. Tuvo la acción del 3-0 con Valencia, falla el penal, lo ataja Romo y después entra en una zona de confort. Comienza, como no, a administrar el esfuerzo físico porque a ellos también les cuesta el factor altitud. Y en el cierre del encuentro llega una reacción mediante el ingreso de Cádiz, pero la verdad fueron puros arrebatos individuales los que le permiten a la selección de Venezuela comenzar a intentar mínimamente equiparar el trámite del partido. Sotelo tiene un remate en el cierre, pero la verdad que eran, sinceramente, e insisto con esto, arrebatos individuales, acciones de punto honor del plantel de Venezuela, que puede hacer poco, la verdad, ante el prácticamente nulo trabajo de Batista, que sale a no perder los partidos, y cuando uno juega a no perder, casi siempre el fútbol te termina castigando. Él aguanta hasta cierto tramo, sin embargo, el fútbol, insisto, que es categóricamente crítico con una Venezuela que tiene para mucho más una mitad de la cancha como la de hoy, sobre todo con Segovia, tenía para jugar un partido, y no digo mano a mano, pero tampoco renunciando exprofeso a la posesión del balón. Era casi, en el arranque del encuentro, una posesión de más del 90% para Ecuador, una posesión que en pases, si lo llevamos a la estadística, cuadruplicaba o quintuplicaba la cantidad de pases de un conjunto al otro, y esto habla de las intenciones futbolísticas de Ecuador y de Venezuela. El cierre es con alguna fugia por la falta de pegada de Ecuador en aquella acción de Valencia y porque lógicamente ya estaba muy relajado el elenco local. A Venezuela se le vienen dos finales. Ya Ecuador está pensando en otra cosa, una selección que al término del encuentro era segunda de la eliminatoria, y si le restituimos los puntos en un ejercicio hipotético, era parcial líder de la eliminatoria. Un conjunto que la verdad luce muy completo, luce con variantes y con la mejor generación de su historia. Particularmente en el caso de Venezuela se vienen, insisto, dos partidos trascendentales. Con Batista o sin Batista, esta selección debería clasificar. Sin Batista, hablaríamos ojalá de un golpe de timón a tiempo para Venezuela, con, por ejemplo, Rafael Dudamel, vacante Dudamel, que ya ha sido mundialista con la Vinotinto, sub-20, y ni hablar de ese segundo puesto muy meritorio en el Mundial Juvenil de Corea del Sur, recientemente, no hace 20 años, recientemente, un buen trabajo de Rafael Dudamel como seleccionador nacional de Venezuela. Hoy está Batista y hay que clasificar con Batista o sin Batista, porque el plantel merece ir al Mundial en una generación dorada por parte del fútbol de Venezuela y sobre todo una afición cada día más futbolera. Debe sumar sí o sí, con Batista, sin Batista, acertando o no Batista en los cambios, alineaciones, intervenciones y demás. Venezuela debe sumar sí o sí 6 de 6 contra dos rivales directos, Perú
y Bolivia, sobre todo porque tendrá el factor localía que deberá hacer jugar a favor el elenco vinotinto. ¿Ya ha puntuado contra grandes rivales? Sí, lo que pasa es que la deuda radica en que no le puede ganar a sus pares y a sus rivales teóricamente inferiores. Sumando 6 de 6, se mete en la pelea, complica a Bolivia, que deberá sumar también de local. 9 de 9 en el alto contra Uruguay, Chile y la selección de Brasil para soñar con la clasificación al Mundial, y Venezuela deberá rascar, además de los puntos en condición de local, puntos en condición de visitante. Es obligatorio para Venezuela derrotar en territorio doméstico a Perú, Bolivia y en el cierre a Colombia, y después puntuar como sea en territorios adversarios, pero no de esta manera, no asustado, no timorato, no jugando a no perder, porque así la verdad que va a seguir en esta mala racha. Son 9 encuentros sin ganar por eliminatorias, más de un año y medio, y la verdad que el espejismo de la Copa América pasó y está dejando una huella realmente muy dolorosa para Venezuela, que si no se despierta, que si no cambia el rumbo, la verdad, va a ver otra vez el Mundial por televisión.